A lo largo del tiempo, los seres humanos se han preocupado por dejar un legado para las próximas generaciones, para su comunidad, para la posteridad o para enfrentar el paso del tiempo. Este legado puede estar compuesto por distintos objetos materiales como artilugios, documentos, esculturas, pinturas, posesiones y hasta grandes monumentos. Pero también lo pueden componer objetos inmateriales, es decir, aquellos que no son tangibles como un secreto, una enseñanza, una canción, un baile, el conocimiento y hasta una tradición. Esto es lo que llamamos patrimonio. Pero ojo, sabemos que existen varias clases de patrimonio. Y como este es un podcast histórico, obviamente nos referimos al patrimonio histórico, entendido este como aquellos bienes acumulados a lo largo del tiempo que consideramos valiosos y por lo tanto merecedores de su conservación y transmisión a las generaciones futuras. Septiembre es el mes del patrimonio en Colombia y desde las esferas estatales se promueven eventos para el diálogo y la reflexión sobre este tema, porque saber qué es lo patrimonial no es sencillo y es algo que está completamente ligado al presente. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. En este episodio vamos a preguntarnos por el patrimonio inmaterial. Hoy estamos con Valentina Mena y Diana Toro. Yo soy Elvis, nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuchen sus podcasts. Así que sin más, vámonos al pasado. Entonces, para empezar a hablar de este tema, hay que iniciar con una definición. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? Bueno, según el concepto que maneja el Ministerio de Cultura a través de la normatividad vigente en Colombia, el patrimonio cultural inmaterial son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, saberes y técnicas, junto con la elaboración y tradición de objetos y espacios culturales, que le son inherentes a las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Básicamente son como todas esas expresiones culturales que mayoritariamente se transmiten a través de la tradición oral. Incluso la tradición oral misma es parte del patrimonio cultural inmaterial. Para entrar ya un poquito en materia, ¿cómo es el patrimonio musical? ¿Cómo cuaja eso dentro del patrimonio inmaterial y cómo se entiende aquí en Colombia? Bueno, la música entendida como un patrimonio inmaterial se define como una esencia intangible porque es percibida por el oído. Y aunque se puede transcribir, la música es lo que suena, es lo que se oye, es lo que se percibe finalmente. Porque a pesar de que lo podamos reproducir, así sea ni siquiera transcribiéndose, sino por tradición oral, es algo que pasa, es algo que se nos desliza entre los oídos literalmente. Por esta razón, cada región tiene sus propias costumbres ligadas a la música, que sirve de acompañamiento a las danzas, a los carnavales originarios de los diferentes procesos de mestizajes, de protestas sociales y como parte de rituales específicos de cada grupo dentro de una misma región. La música tradicional colombiana debe ser comprendida como una relación entre los sonidos europeos, los sonidos africanos y los americanos, ya que se entrelazan entre ellos y dan como resultado esta riqueza musical que tenemos aquí en Colombia, cada una de las regiones del país, que se encuentra incluso representada en más de 3.000 fiestas anuales. Entonces, pues podemos hacer un recorrido de estas fiestas empezando en Pasto al inicio del año con el Carnaval de los Negros y Blancos, seguido del Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Río Sucio, San Juan y San Pedro, las fiestas de Independencia de Cartagena y se termina el año con la Feria de Cali. Entonces, dentro de toda esta gran gama de lo que es el patrimonio musical colombiano, tenemos que recorrer desde el archipiélago de San Andrés hasta la Amazonía, en donde encontramos sonidos como el reggae, la mazurca, el mento, el calipso, el pasillo, la champeta, las gaitas, el porro, el vallenato, la cumbia, el mapalé, el bullerengue, la salsa, los arrullos, el currulao, la música llanera, el contrapunteo, que es una clara referencia a lo que hacían en Europa, que lo trasladamos acá y lo apropiamos con instrumentos como el arpa, el bambuco, la carranga, los paseos, las rumbas, los torbellinos, la guabina, la guasca, los corridos, las rancheras y muchísimos ritmos más que nos hacen entender cada vez más cómo somos
culturalmente, sin contar los ritmos que también se producen en nuestras comunidades indígenas, como la miraña y el muiname, que son ya propiamente de diferentes lugares aquí de las comunidades en Colombia. Es un patrimonio muy amplio. Claro, uno entiende como toda esta riqueza musical que hay en Colombia, pero al momento en que llega a ser un patrimonio inmaterial, como pasó con el vallenato, ¿qué pasa con esta industria cultural que se siente como que se apropia de eso, así como lo hicieron como con el sombrero volteado, ¿no? O sea, no se sintió como una preservación, sino más bien como una comercialización y apropiación pues, de esta tradición. ¿Cómo ves tú eso? Digamos, esa idea entre patrimonio y propiedad o usurpación, y en la música se debe ver mucho, ¿no? Sí, como lo vemos en la música, como lo vemos en la moda, sobre todo también, que se Ujú. apropian cosas de diferentes comunidades y luego las ves, por ejemplo, diseños de los Wayuu en Bershka y uno dice, pero ¿qué hacen los Wayuu en Bershka? Y no les Sí, llega nada de regalías a los Wayuu que se matan todos los días tejiendo y que no solamente tejen por el hecho estético, sino porque es una forma de comunicación, pero luego ves a una chica europea usando Zara con tejidos Wayuu y ella solo lo ve por sus hermosos colores. Es algo completamente complejo. Y también ocurre lo mismo en la música, porque pues para nosotros creo que naturalizamos mucho el hecho de escuchar cierto tipo de música. Para nosotros es muy natural escuchar un vallenato, para nosotros es muy natural escuchar una cumbia y como que muchas veces no le damos como el lugar ideológico de, oye, esto es de nuestro país, esto debe conservarse, esto debería prestársele atención a las personas que dedican su vida a ello de una manera tradicional. Esa idea oral de personas transpersonas, en donde, por ejemplo, el vallenato es una de las formas más hermosas de escuchar los relatos de la costa. Uno muchas veces no se lo pregunta porque su misma mente está contaminada de la cuestión de escuchar artistas populares que los escuchamos en todas las fiestas tomando guaro y ya se te viene a la mente, pero no piensas como en ese lugar que muchas veces se le da, por ejemplo, en Europa la música clásica, que si tú vas a Viena y escuchas a Strauss, y Strauss es la bomba, todo el mundo sabe quién es Strauss, hacen su festival y en la medianoche ahí al frente de la catedral te bailan y todo el cuento. Es como una cuestión más de la apropiación misma de los colombianos hacia hacia su parte tradicional en la música y hacia la explotación de esta misma. De hecho, yo para este episodio estuve leyendo un análisis de cómo pasó con esta cuestión del vallenato, y hay un grupo de indígenas de la parte de la sierra que también utilizan el vallenato pues para preservar su cultura, hablan de ahí, pero esto generó un malestar dentro de la comunidad pues porque no lo veían como tal. Entonces, claro, era una cuestión como, pues nosotros venimos haciendo esto hace muchos años, participamos en la producción vallenata, preservamos nuestros saberes aquí, pero pues está como también esa dicotomía, ¿no? Que no es solo el gran artista popular que hace plata y se emborracha y no sé por qué, pero siempre terminan en accidentes automovilísticos. Y pues el otro lado, ¿no? Que intentan como también desde la parte indígena, ellos venían con esa, ¿no? Que le dan un empujón también desde su lado y que pues la comunidad los rechaza también porque no sienten que no hacen parte de ello. Pero bueno, pasamos de lo musical a lo gastronómico ahora. Quiero que Vivi nos cuentes cómo es el rollo esto del patrimonio inmaterial gastronómico. El patrimonio gastronómico, o mejor dicho, las cocinas tradicionales regionales de Colombia, es uno de los pilares del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Las cocinas tradicionales son la representación de todos los conocimientos y tradiciones populares asociados a la producción, preparación y consumo de alimentos. Todos estos saberes han sido transmitidos por generaciones a través de la tradición oral. Cada región tiene una manera de relacionarse con su entorno, una producción específica de productos que determinan su tipo de cocina. Son más que meras recetas, abarcan historia, narrativas, técnicas y creatividad que se han transmitido por generaciones y que hacen parte de la cotidianidad.
Históricamente, todo este conocimiento ha estado a cargo de las mujeres, quienes por su importancia en todos los aspectos sociales se han convertido en abanderadas de la construcción del sentido de pertenencia de cada una de las regiones a través de la enseñanza de la cocina. Súper, súper. Este tema a mí de la cocina también me gusta mucho. Ya con los ojos del historiador me parece que es una fuente muy, muy bacana para trabajar y enriquecer un trabajo histórico, pero me parece chévere. Ahí la pregunta que yo tengo es, o sea, la cultura apela como a los propios actores, ¿cierto? Sí. ¿Por qué debería ser universal? Y sobre todo esto con la gastronomía. Siempre escuchamos un dicho, sobre todo en historia de la alimentación, que es el hombre es lo que come. No hay una cosa que mejor defina una cultura y una civilización que lo que come. Y, y digamos que de las primeras cosas, por lo menos en el caso americano, en el caso de el encuentro de dos mundos entre Europa y América en el siglo XVI, digamos que lo primero que se expresa en el choque cultural es la comida. Aparte del lenguaje, es lo primero que resulta, que evidencia la diferencia entre una cultura y la otra. La comida es, podría decir yo, la primera expresión de cultura del ser humano, porque es el punto en donde el ser humano transforma, por eso mencionaba lo de creatividad. Por eso cuando mencionamos de lo de las cocinas tradicionales en Colombia y que abarcan la creatividad, es que en la historia misma es justamente eso, la manera como el hombre resuelve las dificultades del entorno, lo que el entorno le puede ofrecer y cómo hace de esa experiencia algo más que un hecho biológico, que es el hecho de alimentarse. Por eso algunas personas hacen esa diferenciación entre alimentarse y comer. El alimentarse es como pues sí, somos seres vivos y necesitamos nutrientes para poder vivir. Pero ya el comer y el cocinar ya implica una serie de cambios en el pensamiento que hacen que no solo sea alimentarse, sino que sea darle una experiencia agradable, un banquete para los sentidos, y con el tiempo eso, darle gusto a los sentidos se empieza como a convertir como en un sistema cultural, como algo que identifica a las comunidades, cómo las comunidades resuelven los productos de su entorno, cómo las comunidades inventan técnicas. Por eso yo creo que eso nos atraviesa a todos, a todas las culturas, porque en todas de alguna manera todas han tenido como el mismo proceso. O sea, el proceso de tener, digamos, una forma muy básica de los alimentos o incluso ni siquiera cocinarlos, o sea, tomarlos del medio, como pensarlo cazadores, recolectores, a tener que transformarla. Y eso opera un cambio en el pensamiento, nos contribuye a la evolución como seres humanos y con el tiempo eso se convierte en identidad. Claro, no, lo que tú dices es verdad. Por ejemplo, a mí no me espesan los frijoles, a mí no me espesaban los frijoles y entonces yo le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo que su abuela lo que hacía era revolverla con una cuchara de palo sí o sí y antes de que, o sea, ponerlos a calentar, luego abrirlos para revisarlos y al momento en que uno los revisa, le tiene que hacer una cruz y cerrarlos. Dicho y hecho, lo hice y me espesaron los berracos frijoles. No sé qué hay ¿Cómo lo ahí, logran? ajá, pero funcionó y eso hace parte de una tradición y me parece muy chévere y muy bonito eso y eso es lo que me gusta mucho de la historia de la comida y utilizar las recetas y las formas de hacer como fuente. Me parece muy, muy bacano. Para cerrar, yo, no sé, me aparecieron resto de papers súper críticos a la UNESCO, o sea, los demolían, decían como que eso era una pérdida de tiempo y leyéndolos es muy difícil esa dicotomía entre salvar una práctica o un patrimonio, una tradición y al tiempo como no sé cómo decirlo, como despojarla de esa fuerza, ¿no? Porque en el momento en que se vuelve un patrimonio, llega la industria, llega el turismo y se apropia y como que se devora esa tradición y queda ahí relegada. O sea, claro, puede mantenerse esa tradición, reconocerla, pero al mismo tiempo se desgasta. No sé cómo ustedes lo ven desde la música y desde la gastronomía, como esa paradoja, ¿no? En el caso de la gastronomía es muy evidente que todo el proyecto, sobre todo el proyecto desde el Ministerio de Cultura de Colombia,
gira alrededor de eso. Ese es el interés primordial. Yo alguna vez llegué a mencionar que el Ministerio de Cultura parecía como si estuviera convirtiéndose en una especie de agencia de viaje, donde vendían, sí, donde nos venden, donde Colombia lo venden como un paquete con experiencias y las experiencias son los diferentes ámbitos del patrimonio inmaterial. Obviamente, decir que no, que eso está mal, no podría llegar yo a decir que está mal porque Tomás es como quitarle agencia a las comunidades que son las que finalmente hacen este tipo de prácticas y que finalmente también sienten que tienen derecho a pues lucrarse, digamos, ellos son de alguna manera como los detentores de estos patrimonios, son los que lo ejercen, son los que lo viven en la cotidianidad y pues también ellos sienten que pueden convertirlo en una forma de monetizarlo. Sí. El problema es cuando esto se lo quitan a las comunidades, o sea, cuando las comunidades son apropiadas ya por grupos económicos grandes. Ahora bien, veo mucho, sobre todo en discusiones en redes, es como que hay una obsesión porque, por lo menos en el patrimonio gastronómico, ser puristas. Y hay esa idea de que si no se mantiene una tradición, entonces se va a perder y las comunidades, entonces siempre entra como el diálogo de, ay, es que nos estamos comiendo más comida chatarra y dejamos de comer ajiacos y sancochos. Yo no creo que pase eso. Lo que sí cambia es como los momentos, e incluso con esas cosas que nos llegan de afuera, por ejemplo, la comida chatarra, los perros, las hamburguesas, todo. Nosotros como que de alguna manera, y eso es muy común en Latinoamérica, terminamos imprimiéndole elementos propios de nuestra cultura. Por eso es que me recuerda mucho ese capítulo de Los Simpson de Albuquerque, de los isótopos sí, yo siempre pienso como en eso porque eso es lo que pasa en realidad en Latinoamérica. Llega el perro y entonces al perro le ponemos piña, chile, aguacate. En Chile les encanta ponerle aguacate a esa vaina. Como que a veces pienso, deberíamos dejar que la cultura hiciera su trabajo, o sea, sí, esto es como duro para mí decirlo, porque yo debería ser como también la bandera de vamos a proteger las tradiciones culturales, pero a veces pienso que hay que dejarlas también que ellas se encuentren su camino en medio de toda esta coyuntura. No, y en la música ni se diga. En la música es súper complicado porque pues encuentras como los dos bandos. La gente que quiere hacer lo hiper mega tradicional, más tradicional, Pasa y en la que comida incluso sea también. tan tradicional que no salga de su pequeña burbuja, o las personas que se apropian conceptos y luego se vuelven hiper mega famosos, como no sé, cierto grupo de personas que por allá cogen a la Sierra Nevada como su abanderado y que luego van y no le han dado nunca nada a la Sierra Nevada, más allá de robarle sus ideas musicales que ellos llevan haciendo desde hace siglos y que solo porque te meten una guitarra ya es como, wow, eso es lo que ocurre con este tipo de cantantes que dicen como, wow, es que tienen su país adentro, esa forma de representarnos ante el mundo, pero luego vas y ves los indígenas allá en la sierra y es como, acá no nos han dado nada, solamente se robaron nuestra forma de cantar, nuestra forma de tocar y nuestra forma de expresarnos musicalmente. Claro, sí, no, total. A mí es de que los primeros 50 de Joselito no, y los renovaron cada año, no, a mí eso no, ya no. Ahí andaba algo mal. Ese fue nuestro primer signo de que ahí andaba algo Sí, mal. sí, algo se rompió dentro del Otso. Ese día algo cambió dentro del Otso. Pero bueno, el pasado es bien complejo y no cabe todo en un podcast de 15 minutos. Así que sigamos la conversación por nuestras redes o en nuestro Discord. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con nuestros historiadores, en este caso historiadoras de confianza. Hoy escuchaste las voces de Valentina Mena y Viviana Toro. Yo soy Elvis, @Elvis con Z Rojas. La producción y edición del episodio estuvo a cargo de José Jaramillo. Nos puedes escribir en nuestras redes sociales como @podcastrah y nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuches tu podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro. Goodbye.